El método de punto de función fue desarrollado originalmente por Alan Albrecht en 1979. Actualmente es denominado IFPUG-FPA. Con este método se realizan las valoraciones a partir de la funcionalidad del sistema, primero clasificándolas, luego asignando una complejidad y ponderación a cada una según las tablas predeterminadas, determinando así el valor de puntos de función. Sumando los puntos de todas las funcionalidades, se obtiene la valoración de todo el proyecto y finalmente se puede aplicar un factor de ajuste, que puede depender de características generales del sistema, como por ejemplo requerimientos no funcionales como el rendimiento, reusabilidad, facilidad de instalación y operación, entre otros aspectos. Los puntos de función permiten traducir el tamaño de funcionalidades de software a un número, a través de la suma ponderadas de las características que éste tiene. Una vez que tenemos los puntos de función, podemos traducirlos en horas hombre o días de trabajo, según el factor de conversión, que dependería de las mediciones históricas de nuestra productividad. Con las horas hombre podemos determinar el costo y presupuesto de los proyectos. El método de puntos de función, además de usarse para la estimación de proyectos de software, podemos utilizarlo para validar la calidad de las especificaciones funcionales, realizar el seguimiento y control de proyectos y/o medir la productividad y calidad de nuestro proyecto o servicio de ingeniería de software. La línea de código es una medida propuesta inicialmente cuando los programas se escribían en tarjetas con una línea por tarjeta. Actualmente los lenguajes permiten escribir varias sentencias en una línea o una misma sentencia en varias líneas. Se calcula simplemente contando las instrucciones de código fuente de cada componente del producto del software, excluyendo generalmente los comentarios y blancos. El método de estimación por datos de línea de código mide en forma directa el tamaño del producto del software. Todo el proceso se desarrolla en tablas como las que se muestran, entre los que se incluyen campos como meses, costes y las líneas que se esperan terminar por mes. El modelo constructivo de costes, Construct Cost Model, fue desarrollado por B. W. Boehm a finales de los 70 y comienzos de los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro Software Engineering Economics. COCOMO es una jerarquía de modelos de estimación de costes software que incluye submodelos básico, intermedio y detallado. En el modelo básico, trata de estimar de una manera rápida y más o menos burda la mayoría de proyectos pequeños y medianos. Se consideran 3 modos de desarrollo en este modelo: orgánico, semi-encajado y empotrado. En el modelo intermedio, se introducen 15 atributos de coste para tener en cuenta el entorno de trabajo. Estos atributos se utilizan para ajustar el coste nominal del proyecto al entorno real, incrementando la precisión de la estimación. En el modelo detallado, puede procesar todas las características del proyecto para construir una estimación. Introduce 2 características principales: los multiplicadores de esfuerzo sensitivo a la fase, es decir, que en algunas fases se ven más afectadas que otras por los atributos, y la jerarquía del producto a través de 3 niveles. Se definen 3 niveles de producto, estos son módulo, subsistema y sistema. La cuantificación se realiza al nivel apropiado, esto es, al nivel al que es más susceptible la variación. Todo proyecto de desarrollo de software comienza con una etapa de estimación y planificación, en la cual debemos determinar, a partir de los requerimientos del software, cuánto esfuerzo, personal, recursos materiales, tiempo y dinero tomará construir el sistema o producto. No solo los gerentes de proyectos estiman software, pues a cada desarrollador, analista de sistemas y software tester se le suele asignar un componente y se le pregunta cuánto tiempo le tomará elaborarlo. Estas estimaciones suelen elaborarse de forma empírica, en base a la experiencia pasada y conocimiento del trabajo a realizar. Sin embargo, suelen ser imprecisas debido a que los requerimientos y sus implicaciones técnicas no se conocen en su totalidad, y además, ningún desarrollo de software es exactamente igual a uno anterior con el que se haya podido comparar. Frente a esto, se han desarrollado métodos como el de puntos de función, donde estimamos las funcionalidades usando fórmulas matemáticas basadas en parámetros como el tipo de componente, complejidad, factores del entorno, entre otros aspectos.
La estimación de 3 puntos o 3-point estimation es uno de los métodos utilizados en la gestión de proyectos cuando no se dispone de mucha información y debemos obtener la estimación de la duración o del coste de un proyecto desde el punto de vista del Project Manager. En esta técnica se obtiene un valor estimado y una desviación típica, como varían los valores con respecto al estimado, a partir del cálculo de los 3 valores siguientes. Pesimista, que sería el coste o duración del proyecto en el peor de los casos, más probable, que sería el caso más esperado de coste o duración del proyecto, y optimista, que sería el coste o duración del proyecto mejor que se pudiera dar. Por ejemplo, podemos tener un proyecto que si todo va medianamente bien y no tenemos ningún impedimento grave durará 5 semanas. Eso sí, si tenemos problemas con el desarrollo en el navegador podríamos ver alargada la construcción del software hasta las 10 semanas y en cambio si esta parte logramos elaborarla rápidamente podemos superponer tareas y concluir el proyecto en 4 semanas. Por tanto, los 3 puntos de la estimación serían P 10 semanas, MI 5 semanas o 4 semanas. Como nuestra estimación debe ser finalmente un valor, debemos calcularlo a partir de los 3 valores anteriores. Las fórmulas pueden variar dependiendo cada uno de los factores. Con los valores de la estimación obtenida y la desviación estándar o típica, podemos informar una estimación y el rango de valores más probable donde se moverá la misma. Otra técnica de estimación es la estimación analógica. Esta utiliza una información similar al proyecto anterior para estimar la duración o el coste de su proyecto actual. De ahí la palabra analogía. Se puede utilizar la estimación análoga cuando hay poca información sobre su proyecto actual. La estimación análoga es la técnica que utiliza los valores de los parámetros a partir de datos históricos como base para la estimación de parámetros similares para una actividad futura. Parámetros como alcance, costo y duración, y medidas de ejemplos de escala, tamaño, peso y complejidad, debido a que se aplican al posiblemente la experiencia y el juicio del equipo director del proyecto, y para el proceso de estimación se considera una combinación de información histórica y la opinión de expertos. El método White-Van-Delphi es una técnica de estimación que se lleva a cabo en grupo. Fue creada en los años 40. Se trata de que un grupo de personas son informadas y tratan de adivinar lo que costará el desarrollo tanto en esfuerzo como duración. Se cree que las estimaciones en grupo son mejores que las individuales. Este método funciona de la siguiente forma. Primero se dan las especificaciones a un grupo de expertos. Se reúnen para discutir tanto el producto como la estimación. Luego, cada uno remite sus estimaciones al coordinador. Cada estimador recibe información sobre su estimación y las ajenas, pero de forma anónima. Se reúnen para discutir las estimaciones. Cada uno revisa su propia estimación y la manda al coordinador. Se vuelve a repetir el proceso hasta que la estimación converja en una manera razonable. Se obtiene una mejora de alrededor de un 40% al usar este método. Es recomendable usarlo al inicio de los proyectos, cuando todavía hay mucha incertidumbre. La lógica difusa, también llamada lógica borrosa, se basa en lo relativo del observado como posición diferencial. Este tipo de lógica toma 2 valores aleatorios, pero contextualizados y referidos entre sí. Así, por ejemplo, una persona que mida 2 metros es claramente una persona alta, si previamente se ha tomado el valor de persona baja y se ha establecido en 1 metro. Ambos valores están contextualizados a personas y referidos a una medida métrica lineal. Fue formulada en 1965 por el ingeniero y matemático Lofi A. Sade. La técnica de estimación de Poker se basa en los juicios de expertos, utilizada en las reuniones donde el equipo determina el esfuerzo requerido en sus tareas. Es una técnica ágil y sencilla, que permite reducir el tiempo de discusión de una manera amena y divertida. La técnica fue introducida por James Ronin como un juego para facilitar la planificación con Streaming Programming. Es ampliamente utilizada en equipos de desarrollo con métodos ágiles para determinar la planificación general de la versión y las funcionalidades a considerar en cada iteración. Facilita la colaboración y consenso entre los miembros del equipo, además que permite identificar información faltante desde un inicio.